Bienvenida, bienvenido a Audionovelas en Español. Ponte cómodo. La historia comienza ahora. Hoy presentamos la historia El susurro detrás de la puerta 43. Introducción. El primer sonido. Nadie escuchó el susurro la primera noche, excepto Olivia. El edificio entero dormía, hundido en ese silencio profundo que solo conocen las estructuras viejas, donde cada viga cruje como si recordara vidas anteriores. Pero desde el apartamento 43, a las 3 de la madrugada, un sonido, leve, insistente, casi humano, parecía deslizarse por las paredes, como si alguien respirara del otro lado del concreto. Olivia dejó el lápiz suspendido sobre la mesa de dibujo. No era la primera vez que oía ruidos desde que se mudó, pero esta vez había algo distinto, algo dirigido, un ritmo, una intención. Luego, un golpe seco, no fuerte, pero lo suficientemente claro como para helar la sangre. Golpe. Silencio. Susurro. Como su nombre, como si alguien lo murmurara sin voz. Olivia retrocedió un paso. No sabía todavía que ese era el comienzo, no la amenaza final, y que al otro lado de esa misma pared, la que compartía con el apartamento 42, un hombre que nunca salía, un desconocido reservado llamado César, había despertado exactamente en el mismo segundo. Ambos escucharon el mismo sonido, pero ninguno imaginaba que no estaban solos escuchándolo. Había alguien más, alguien que llevaba mucho tiempo ahí, alguien que nunca dejó de mirar. Y esa noche, por primera vez, decidió hacerse oír. Capítulo 1. El pasillo a oscuras. El edificio respiraba como un animal viejo. Tubos vibrando, madera sediando, motores que despertaban en algún piso lejano. Olivia ya estaba acostumbrada a ese murmullo, pero esa noche traía las manos ocupadas con bolsas, el cansancio clavado entre los párpados y la sensación, casi física, de que alguien la seguía sin seguirla. Entró al lobby. El vigilante del turno nocturno dormía con la pantalla azul del televisor reflejada en los lentes. Olivia pasó sin hacer ruido, cruzando el mármol agrietado que alguna vez perteneció a un hotel glamuroso. Mientras subía las escaleras, el ascensor llevaba días fallando por mantenimiento, vio la sombra de César doblar la esquina del segundo piso. Él llevaba una chaqueta oscura y una carpeta bajo el brazo, caminando con esa rigidez de alguien que vive demasiado dentro de su cabeza. Olivia tragó saliva. No lo conocía más que de vista, pero siempre que se cruzaban, él asentía sin sonreír. La clase de vecino que parece cuerdo, aunque no del todo. Llegó al descansillo, dio el primer paso hacia su pasillo y entonces ocurrió. Un chasquido seco, un zumbido, y de golpe, oscuridad total. Las luces del piso murieron al mismo tiempo, casi coreografiadas. Las puertas antiincendios se cerraron de inmediato con un golpe metálico que resonó en todo el hall. Olivia se sobresaltó y dejó caer una de las bolsas. Una manzana rodó en la penumbra hasta golpear una pared. «¿Estás bien?», dijo una voz a su izquierda. Era César, a pocos metros. No lo había notado acercarse. «Sí, solo que...». Olivia exhaló, temblorosa. «¿Qué pasó?». «No lo sé, pero la puerta no debería haberse cerrado sola». Probó el manubrio. No cedió. Hubo un silencio que no pertenecía solo al edificio, sino a algo más profundo, a algo que parecía estar escuchándolos. César sacó su celular para usar la linterna. La luz blanca iluminó el polvo suspendido en el aire y por un segundo el reflejo de Olivia. Ojeras, cabello desordenado, la respiración rápida. Ella apartó la mirada. «Tranquila», él habló con una calma demasiado metódica. «Debe ser una falla del sistema. Es un edificio viejo». Olivia asintió, aunque el estómago le dio un vuelco. En algún lugar del pasillo sonó un golpe. No fuerte, no claro, no algo que pudiera definirse como un objeto cayendo, más bien un roce,
un movimiento, como alguien deslizándose detrás de la pared. César lo escuchó también. Su mandíbula se tensó. ¿Oíste eso?, susurró Olivia. Sí, la respuesta vino baja, contenida. No te muevas. La luz de su celular apuntó al fondo del pasillo. Nada, solo oscuridad. Pero Olivia sintió que esa oscuridad la contemplaba. El sonido se repitió, una especie de respiración amortiguada al otro lado del muro. Olivia retrocedió un paso. César extendió un brazo frente a ella, como si fuera un reflejo automático de protección. No hablaron durante varios segundos, solo escucharon. Y entre los ruidos del edificio, un clic. Algo se encendió en el teléfono de Olivia. Una notificación, un mensaje recibido, sin remitente. Ella lo miró. Sintió que el pecho se le cerraba. César notó su cambio de expresión. ¿Qué pasa? Olivia giró la pantalla hacia él. El mensaje decía: no deberías volver tan tarde, Olivia. No estás sola. César frunció el ceño. ¿Quién te envió eso? No lo sé. La voz de Olivia se quebró un poco. No hay número. Otro mensaje apareció en su pantalla. Él no debería estar contigo. Olivia miró a César, él miró a ella, y entre ambos, un miedo recién nacido. Desde las cámaras del edificio, alguien observaba, y respiraba contento, como si hubiese estado esperando este momento durante años. Capítulo 2. El pasillo sin salida. La noche cayó sobre el edificio como un telón pesado. Olivia regresó del supermercado cargando una bolsa grande de víveres, con la misma rutina de siempre: auriculares sin música, pasos rápidos, mirada baja. El vestíbulo del antiguo hotel, ahora convertido en residencia, conservaba el eco de épocas pasadas: lámparas altas, mármol desgastado y un olor tenue a desinfectante que jamás conseguía ocultar el aroma a humedad. Subió por las escaleras porque el ascensor llevaba días fallando, una víctima más de las remodelaciones interminables que recorrían el edificio. El tercer piso estaba casi a oscuras, iluminado solo por luces de emergencia que parpadeaban con un pulso irregular. Al doblar hacia el corredor principal, Olivia se detuvo. La estructura tembló imperceptiblemente, como si una vibración profunda recorriera las paredes. Pudo haber sido una máquina de obra en el piso superior, pudo haber sido su imaginación. No quiso pensarlo. Se ajustó la bufanda y avanzó hacia el apartamento 43. Al acercarse, escuchó un chasquido metálico. Se giró justo a tiempo para ver cómo la puerta del extremo del pasillo, la que daba a la escalera de incendios, se cerraba sola. La corriente de aire podía explicarlo, pero el pasillo estaba completamente quieto. Olivia tragó saliva. Aceleró el paso. Fue entonces cuando las luces se apagaron por completo. Un golpe seco retumbó en la tubería detrás de la pared. Olivia dejó escapar el aire y retrocedió hasta quedar apoyada en la baranda del pasillo. Las luces tardaron un par de segundos, eternos, antes de parpadear de nuevo. Al levantar la mirada, se dio cuenta de que ya no estaba sola. Un hombre estaba a pocos metros. Había salido de su apartamento en el 42, con una expresión tensa y el celular iluminándole apenas la mandíbula. No llevaba abrigo, tenía el ceño fruncido, los ojos atentos, como si estuviera evaluando una escena invisible. Olivia lo reconoció por haberlo visto un par de veces de lejos, siempre en momentos dispares, saliendo a deshora, entrando muy tarde, casi siempre con auriculares y aire ausente. Ella había asumido que era un vecino nocturno, nada más. Él levantó los ojos hacia ella. Fue un instante breve, pero cargado de un tipo de tensión difícil de definir, mezcla de alerta, desconfianza y una cortesía tímida. ¿Estás bien?, preguntó él, rompiendo el silencio que el edificio parecía exigir. Su voz era más suave de lo que Olivia esperaba. Ella asintió, sin fiarse todavía del temblor en sus manos. Solo me asustó el apagón, dijo. Él ladeó ligeramente la cabeza, como si analizara el miedo en su tono. Parecía acostumbrado a observar detalles más que a participar en conversaciones. Su gesto era medido, casi clínico.
Las obras del tercer piso llevan días haciendo saltar el sistema eléctrico, dijo César. Lo siento si te ha tocado en el peor momento. Olivia no sabía cómo interpretar la disculpa, como si él fuera responsable de las luces o del edificio entero. Quizá era su manera de ser amable, o quizá era el hábito de alguien acostumbrado a anticipar el malestar ajeno. Un ruido seco sonó al final del pasillo. Ambos giraron al mismo tiempo. Un eco metálico, un arrastre, algo breve, como si una herramienta hubiera caído detrás de la pared. Olivia sintió cómo la piel de sus brazos se erizaba. César, en cambio, tensó el hombro y dio un paso hacia adelante, instintivamente, como protegiendo. «Eso no fue parte de las obras», murmuró él, casi para sí mismo. La luz volvió a parpadear y la puerta del fondo se entreabrió. Olivia retrocedió un paso. César también, aunque ella no supo si por precaución o para acercarse más a ella. Un ruido más, ahora un golpe doble, como si alguien tocara desde el interior del ducto de ventilación, quebró por completo el aire. Olivia inhaló sharply. César levantó la mano, pidiendo silencio sin necesidad de palabras. Su mirada se fijó en el extremo del pasillo, luego en las paredes, luego en el techo. No parecía asustado, parecía concentrado, como si esa situación, por extraña que fuera, le resultara familiar. «¿Escuchaste eso también?», preguntó Olivia. «Sí», respondió él, «y no me gusta». Los dos quedaron inmóviles un instante. Dos desconocidos unidos por un ruido inexplicable. Dos apartamentos contiguos que compartían más que una pared. Una inquietud creciente. Un presentimiento extraño que ninguno podría explicar todavía. Olivia volvió a sujetar las bolsas, consciente de que él la observaba con un tipo de atención contenida. No era invasiva, pero sí precisa, como si evaluara más de lo que decía. Su respiración, su postura, su miedo. «Voy hacia tu lado», añadió él. «No quiero que estés sola en esto». Olivia parpadeó, sorprendida por la frase y por el tono con que la dijo. No protector, pero tampoco indiferente. Algo ambiguo, algo que no pudo clasificar. Caminaron juntos por el corredor hasta la mitad del pasillo, donde la luz parpadeó una vez más. Olivia sintió un tirón interno, como una intuición punzante. El edificio estaba haciéndose notar, o algo dentro de él. Cuando llegaron frente a sus respectivas puertas, 42 y 43, otro sonido resonó dentro de la pared compartida. Un golpe seco, deliberado. Los dos se quedaron completamente quietos. Y aunque no lo sabían, el espía los observaba en tiempo real desde las cámaras del pasillo, estudiando cada gesto, cada mirada entre ellos, cada centímetro de distancia entre ellos. Su rutina de vigilancia había cambiado desde ese instante en que vio a César detenerse y mirar a Olivia con un interés contenido. El equilibrio se había roto. Olivia no lo sabía aún. César tampoco. Pero el pasillo, esa noche, había sido el primer escenario de un triángulo que nadie veía, excepto el que acechaba entre ductos y sombras. Capítulo 3. Sombras en la pared. La noche se había vuelto un territorio donde Olivia caminaba con cautela, como si el aire dentro del antiguo hotel residencia estuviera hecho de vidrio y pudiera romperse con el menor suspiro. Desde el incidente en el pasillo, desde quedar atrapada en esa penumbra temblorosa junto a César, algo había cambiado en su percepción del edificio. No podía nombrarlo, pero lo sentía. Un desajuste en el ambiente, como si los muros retuvieran secretos demasiado antiguos para soportarlos. Olivia se obligó a avanzar hacia su apartamento. Los víveres pesaban en sus brazos, el pasillo estaba silencioso y la tenue iluminación amarillenta hacía que las paredes parecieran más estrechas de lo habitual. Cuando llegó frente a la puerta del 43, notó algo que la hizo detenerse. Una marca, delgada y curva, como el rastro de una uña o de una herramienta afilada, se deslindaba sobre la madera junto a la cerradura. Minúscula, invisible para cualquier persona que pasara apurada, pero no para ella.
La observó durante varios segundos sin moverse. El corazón empezó a acelerar su ritmo, no por miedo pleno, sino por una ansiedad sutil, la clase de inquietud que se enciende cuando algo encaja demasiado bien con un presentimiento previo. Abrió la puerta con lentitud. El apartamento olía igual que siempre, a café frío, a tinta seca, a noche sin dormir, pero había un ligero cambio, uno que no podía justificar. Tal vez el ángulo de la cortina, tal vez la silla que parecía haber girado un poco respecto al escritorio, tal vez ella misma imaginándolo. Encendió la luz, exhaló. No había nada fuera de lugar. Cerró la puerta, pero la sensación permaneció. Se sentó frente a su mesa de dibujo, donde una ilustración inacabada esperaba desde la madrugada anterior. Era una página de su novela gráfica en progreso, un corredor estrecho, una sombra alargada detrás de una puerta entreabierta. Ahora, con el pasillo real aún fresco en su memoria, el dibujo parecía una copia de lo que había vivido, aunque lo había empezado mucho antes. El lápiz tembló ligeramente. Olivia lo detuvo presionándolo contra el papel. Un sonido, casi imperceptible, la hizo levantar la vista. Un crujido dentro de la pared, la que compartía con el apartamento de César. Olivia no conocía los hábitos nocturnos de su vecino, pero después del encuentro en el pasillo, ella intuía que él tampoco dormía demasiado. César era una figura diseñada para el silencio, pasos medidos, voz baja, mirada que parecía evaluar antes de pronunciar cada palabra. Había sido amable, un poco incómodo, demasiado observador quizás, pero no peligroso, o al menos eso quería creer. El sonido se repitió, como un roce dentro del muro, no un golpe, no una voz, un movimiento. Se acercó conteniendo la respiración. Apoyó la yema de los dedos contra la superficie fría de la pared. El crujido volvió, un poco más arriba, desplazándose como si algo se arrastrara por un conducto estrecho. No era César, era alguien dentro de la estructura. Olivia cerró los ojos intentando racionalizar. Tuberías viejas, cables, vibraciones por la instalación nueva. El dueño del edificio había advertido que habría ruidos extraños durante las reparaciones, nada fuera de lo normal. Se repitió el ruido. Ya no pudo convencer a su mente. Retrocedió un paso. Su teléfono vibró sobre la mesa. El sobresalto la hizo inhalar bruscamente. Se acercó para tomarlo. Un correo nuevo. La dirección del remitente estaba oscurecida, como si su bandeja hubiera recibido un mensaje desde una cuenta temporal. El asunto decía simplemente, Olivia. Le tembló un dedo antes de abrirlo. Adentro había una sola frase. No duermes por las noches porque no te dejas en paz. No había firma, no había contexto, pero era su frase, su secreto, su tormento repetido, un eco directo de aquello que nunca había dicho en voz alta desde el accidente, algo que solo su mente le recriminaba en las madrugadas, que era ella quien había tomado la decisión que acabó con la vida de su hermano. Sintió un hormigueo frío subirle por los brazos. No podía explicarse cómo alguien sabía eso. Miró hacia la pared. Él retumbaba dentro de su cráneo. Otro crujido, más fuerte, resonó entre los paneles de yeso. Ahora sí, Olivia se sobresaltó lo suficiente como para agarrar el teléfono con fuerza, indecisa si llamar a la policía o si solo estaba siendo víctima de su insomnio, su trauma y una serie de coincidencias demasiado alineadas. Hubo un golpe seco, justo al otro lado de la pared. Ella se quedó inmóvil. El golpe se repitió, 3 veces, espaciado, deliberado, como si alguien tocara desde dentro del muro. Olivia dio un paso atrás, luego otro, hasta quedar contra la puerta de su apartamento. No quería responder, no quería preguntar qué o quién era, no quería invalidar su propia cordura, pero sabía que ignorarlo tampoco borraría lo que acababa de ocurrir. El teléfono vibró otra vez. Un número desconocido. Un mensaje corto. ¿Estás despierta? Olivia sintió el pulso en la garganta. No quiso pensar que era el mismo remitente del correo.
No quiso imaginar que tal vez la observaban en ese mismo instante. Le temblaron los dedos mientras desbloqueaba el teléfono, lista para responder con una amenaza o con una pregunta, pero antes de escribir nada, otro mensaje llegó. Soy César. El alivio fue tan rápido como fugaz, porque justo después llegó otro mensaje del mismo número. No abras la puerta, algo se está moviendo en el pasillo. Olivia, el corazón se paralizó. Miró la mirilla de la entrada. No se veía nada. No se escuchaba nada, pero entonces, muy cerca, como un murmullo desvanecido, el mismo golpe dentro de la pared. César envió otro mensaje. Voy hacia ahí, no hables, no hagas ruido. Olivia apretó el teléfono contra su pecho. Sintió que la oscuridad del edificio, esa atmósfera antigua impregnada en la estructura, la observaba con interés renovado, y desde la pared algo respiraba, o lo imaginaba, o peor, lo confirmaba. Lo único cierto era que ya no estaba sola en el insomnio, y que por primera vez no sabía si la presencia que se acercaba para protegerla era un alivio o un peligro distinto. Capítulo 4. El eco en la pared. Olivia llevaba 3 noches sintiendo algo difícil de nombrar. No eran ruidos claros, más bien pequeñas variaciones en el silencio, como si la pared que separaba los apartamentos 42 y 43 respirara de forma distinta cuando César estaba dentro. No le había contado nada, no quería sonar paranoica. Además, ella arrastraba suficiente culpa como para desconfiar de sus propios sentidos. Desde el accidente, había aprendido a cuestionar cada percepción intensa. El insomnio le robaba los bordes de la realidad, los volvía borrosos, y aún así, había algo en esa pared que no se sentía como un producto de su mente cansada. Era demasiado específico, demasiado puntual. Esa noche estaba preparando una taza de café, su ritual para mantenerse despierta, cuando escuchó un golpecito suave, como el roce de un objeto contra la pared. Duró un segundo. Luego, silencio absoluto. El vapor del agua caliente le nubló los lentes. Se quedó inmóvil, con la mano suspendida sobre la taza. Contó mentalmente hasta 10, esperando que el sonido se repitiera. No ocurrió. No debía significar nada. Podía ser la instalación eléctrica, el calor acumulado, incluso la tubería nueva que habían colocado frente a su cocina. El administrador había hablado de ductos antiguos, de ajustes inevitables en una estructura que antes había sido hotel. Pero su mente se resistía a aceptar la coincidencia exacta. Siempre cerca de la medianoche. Siempre cuando César estaba en casa. Olivia se acercó a la pared. Apoyó la oreja. El concreto estaba frío, demasiado frío. No escuchó nada, pero sintió una vibración leve, casi imperceptible, como si el silencio tuviera pulso. Se apartó con vergüenza inmediata. «Estoy perdiendo el juicio», susurró, más como un castigo que como una conclusión. La culpa apareció sin ser llamada, el recuerdo del volante, la decisión tomada en segundos, la consecuencia irreversible. Cerró los ojos con fuerza, como si pudiera empujar el pasado hacia atrás. Entonces volvió a escucharlo. No fue un golpe esta vez, fue distinto, un murmullo amortiguado, como una voz atrapada detrás de varias capas de material. No había palabras, solo la sensación de que alguien intentaba no ser escuchado, y fallaba. Olivia dio un paso atrás. El corazón le latía demasiado rápido para alguien que llevaba horas despierta. Apagó la estufa, dejó la taza intacta y se sentó en el suelo apoyando la espalda contra la pared opuesta. Necesitaba distancia, necesitaba comprobar que el sonido no venía de ella. En el apartamento 42, César también había dejado de moverse. Mientras colocaba las llaves en la mesita de entrada, sintió una corriente de aire que no debería existir. Venía desde arriba, de uno de los ductos metálicos expuestos por las obras recientes. Se acercó con cautela. El aire era frío, constante, deliberado. No era una fuga irregular. Su entrenamiento le gritaba una verdad incómoda. Los edificios no respiran así por accidente. Pasó los dedos por el borde del metal.
Había marcas recientes, no polvo antiguo, no óxido. Algo o alguien había estado ahí hacía poco. César retrocedió un paso. No estaba armado, no estaba en servicio, y aún así, su cuerpo reaccionó como si lo estuviera. Apagó la luz principal y se quedó quieto, escuchando. En otra parte del edificio, frente a una pared de monitores, el espía observaba ambas puertas, el 42, el 43, tan cerca que casi se tocaban, tan cerca que dolía. Olivia estaba alterada, lo veía en sus movimientos, en la forma en que había apagado la luz demasiado rápido. Eso no era miedo común, era reconocimiento. ¿Y César? César era un error que no había previsto. Abrió el plano interno del edificio, ductos, pasillos de mantenimiento, accesos secundarios. Sonrió apenas. No necesitaba entrar. Nunca había sido ese el plan. Solo escuchar, solo anticiparse. A las 3:12 a.m., el edificio quedó suspendido en un silencio antinatural. Olivia apagó la última luz y se quedó inmóvil, sentada en la oscuridad. No se acercó a la pared, no esta vez. Esperó. Del otro lado, César contenía la respiración, atento al mismo punto invisible. Entonces ocurrió. Un roce metálico, suave, preciso, surgió desde el interior de la pared compartida. No desde el 42, no desde el 43, desde adentro. No era imaginación, no era casualidad, y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, esa noche alguien había cruzado una línea invisible y ya no pensaba volver atrás. Capítulo 5. La sombra en el ducto. Olivia no durmió bien. A primera hora de la tarde, su mañana, se levantó con una sensación que no supo clasificar. Cansancio, sí, pero también una alerta difusa, como si algo dentro del apartamento hubiera cambiado de lugar sin que ella pudiera identificarlo. Caminó hasta la cocina. Todo parecía exactamente como lo había dejado. Sin embargo, había algo distinto en el aire, un olor leve, metálico, que no pertenecía a su espacio. No era sangre, no era óxido, era el olor de un lugar cerrado por demasiado tiempo, como un pasillo de mantenimiento sin ventilación. Olivia no lo mencionó en voz alta, no quería construir fantasmas donde no los había. Un cruce de miradas. Cuando salió al pasillo para tomar el ascensor, César abrió su puerta casi al mismo tiempo. Otra coincidencia involuntaria. Nadie habló de inmediato, pero ambos fijaron la vista en el mismo punto, la pequeña rejilla del ducto de ventilación al fondo del pasillo. Estaba ligeramente fuera de lugar, como si alguien la hubiera movido recientemente. César rompió el silencio con cautela. ¿Tú también lo ves o estoy alucinando por falta de café? Olivia no supo si reír o admitir que llevaba días sintiéndose observada por esa pared que compartían. Eligió lo más seguro. Sí, está raro. No era una conversación íntima, pero era la primera vez que ambos reconocían una misma inquietud. Un vínculo pequeño, frágil, pero real. La observación desde arriba. Desde una cámara oculta en un ángulo muerto del pasillo de mantenimiento superior, el espía observaba la escena. Sabía que la rejilla estaba movida porque él la había empujado horas antes para intentar obtener mejor sonido entre los ductos. No esperaba que Olivia y César lo notaran tan rápido. Su respiración se volvió agitada, demasiado cerca, demasiado juntos. Esa línea, la que separaba a Olivia de todos los demás, se estaba debilitando, y César era el responsable. Ajustó el audio. Quería escuchar cada palabra, aunque fuera un susurro, aunque estuviera distorsionado por el metal. Una conversación incómoda. En el ascensor, ninguno presionó el botón primero. Parecían sincronizados en una torpeza compartida. ¿Has escuchado ruidos?, preguntó César sin mirarla, como si la pregunta fuera demasiado íntima para un vecino reciente. Olivia dudó. Ella no hablaba fácilmente de lo que sentía y mucho menos con un desconocido, pero algo en su tono, tranquilo, sincero, la hizo ceder. Quizás sí, pero pensé que era solo el edificio. Él asintió lentamente. Puede ser, es viejo, y estas remodelaciones... Se encogió los hombros. Pero anoche escuché algo en la pared.
justo en la que compartimos. Olivia sintió un escalofrío. Era la primera confirmación externa de que no estaba imaginando todo. Yo también. Ese yo también selló un punto de conexión que ninguno había buscado, pero que ahora tenía peso. Algo entre ellos empezó a tensarse, no por desconfianza, sino por una extraña forma de complicidad. El espía reacciona. El espía escuchó esas dos palabras y apretó los dientes. No debían estar conectándose, no tan rápido, no así. Eso arruinaba toda su estructura mental, todo el guión que llevaba años escribiendo alrededor de Olivia. Se levantó con brusquedad de su silla. Tenía que acelerar su plan, tenía que recuperar el control. Si César seguía entrometiéndose, tendría que intervenir más directamente. Pero todavía no, todavía era demasiado pronto. La grieta emocional. Esa noche, Olivia regresó con un nudo en la garganta. No era miedo, era una mezcla más compleja. Alivio porque alguien más escuchó lo que ella escuchó, y temor por la implicación de que no estaba equivocada. Se sentó en la cama, apagó la luz y observó la pared compartida. El silencio esta vez era demasiado limpio, demasiado calculado, como si el edificio entero esperara a que ella cerrara los ojos para volver a respirar. Capítulo 6. El ecosistema del miedo. Olivia pasó el resto del día intentando concentrarse en una comisión urgente, una portada para una novela gráfica de terror. Ironías crueles, pero su mente regresaba una y otra vez a la rejilla movida y a la conversación torpe pero reveladora con César. Cada vez que levantaba la vista, el apartamento parecía haber cambiado de textura. Las sombras se sentían más densas, el aire más inmóvil. Su propio hogar comenzaba a parecer un organismo que la observaba. Era absurdo, lo sabía, pero la sensación era tan vívida que era difícil ignorarla. Un sonido demasiado humano. A medianoche, un golpe leve resonó en la pared que separaba su dormitorio del de César. No era una tubería, no era la vibración de la calefacción, era un golpe breve, preciso, humano. Olivia contuvo el aliento. Otro golpe, 3 dedos, un ritmo irregular, como si alguien probara el grosor de la pared o verificara si del otro lado alguien estaba despierto. Su corazón aceleró, no se movió, no respiró hondo para no hacer ruido. Y entonces sonó un tercero, más suave, casi un roce. No venía del apartamento de César, venía desde dentro de la pared. El mensaje de César. Incapaz de quedarse quieta, Olivia tomó su móvil. Había dudado en escribirle a César, pero ahora la necesidad superaba la vergüenza. Olivia, ¿estás despierto? César. Sí. La respuesta llegó demasiado rápido, como si él también hubiera estado esperando un ruido. Olivia, ¿escuchaste eso? César. No abras la puerta. Olivia no había pensado en abrirla, pero el mensaje la congeló. ¿Por qué él asumía peligro? ¿Qué estaba escuchando él que ella no? Olivia, ¿qué crees que es? César tardó más en responder. Típico en él, no decía nada sin pensarlo 2 veces. No quiero que entres en pánico, pero creo que alguien está dentro del sistema de ventilación del edificio. Olivia sintió como se le desvanecía el suelo. Desde el ducto. En un tramo estrecho del sistema de ventilación, el espía esperaba en silencio absoluto. Había pasado horas inmóvil, escuchando cómo Olivia caminaba, respiraba, trabajaba. Sabía que ella rara vez revisaba los ductos o los detalles altos del apartamento. Sabía cómo se movía, cuándo comía, cuándo salía. Pero lo que no había previsto era la sensibilidad auditiva de César, su capacidad de distinguir entre un golpe natural y uno humano. Eso complicaba todo. Apretó los labios. Tendría que ajustar su estrategia. No podía arriesgarse a que César identificara su presencia con tanta claridad. Y sin embargo, no pudo resistir la tentación de acercar su oído al metal y escuchar las respiraciones tensas de ambos. La decisión. Olivia estaba de pie junto a la pared, temblando. No quería estar sola, pero tampoco sabía si confiar en César era realmente seguro. No lo conocía, apenas habían hablado un par de veces, y sin embargo, su mensaje fue claro, directo, sin dramatismo. No abras la puerta. Ella escribió. Olivia, ¿puedes venir? La respuesta tardó,
pero llegó. César. Sí, dame un minuto. Un minuto, solo uno, pero en la espera, el silencio del apartamento se volvió insoportablemente pesado, como si algo se arrastrara detrás del yeso esperando que ella parpadeara. El espía observa el movimiento. Desde la cámara del pasillo, el espía vio la puerta del 42 abrirse. César salió con una linterna pequeña y un cuaderno. Siempre cargaba un cuaderno, incluso suspendido, vieja costumbre de analista forense, y luego lo vio tocar la puerta de Olivia. Esa imagen, ese gesto tan simple, tan doméstico, detonó algo dentro de él. El miedo, los celos, la convicción retorcida de que solo él debía estar ahí. Cerró el panel de la cámara con brusquedad. No, 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 murmuró. Tenía que actuar antes de que César desenredara demasiado. La puerta 43 se abrió. Olivia abrió, no del todo, solo una rendija. César estaba ahí, más serio de lo habitual, con el ceño fruncido como si estuviera analizando cada centímetro del pasillo. Permiso, dijo, esperando a que ella se hiciera a un lado. No entró rápido ni invadió su espacio. Se movió con una delicadeza inquietante, como si cada paso pudiera activar una trampa. Cuando cerró la puerta detrás de él, sintió que algo en su mundo se había alineado y descompuesto al mismo tiempo. No estaba sola, pero ahora alguien más estaba en peligro. Capítulo 7. Ecos de alguien más. César entró sin decir mucho, apenas un asentimiento leve mientras analizaba el apartamento de Olivia con la misma precisión que usaría en una escena del crimen. No parecía juzgarla ni incomodarse por su desorden creativo, solo evaluaba, calculaba. Olivia se sostuvo del borde del escritorio para ocultar cómo le temblaban las manos. Él se movía despacio, como si esperara que algo saliera del suelo en cualquier momento. ¿Dónde escuchaste el ruido?, preguntó con voz baja, casi un susurro. Ella señaló la pared que compartían. César se acercó, pegó la oreja, luego sus nudillos. Dio 3 golpecitos suaves. Nada. 3 segundos. 4. Entonces, muy débil, sonó una vibración breve, como un suspiro atrapado detrás del yeso. Olivia retrocedió. César no. El análisis que nadie pidió. Él sacó su libreta, una hoja llena de anotaciones microscópicas. Si alguien estuviera en el ducto principal, dijo, el sonido viajaría distinto. Esto, tocó la pared, esto es otra cosa. ¿Otra cosa como qué?, preguntó Olivia, apenas en un hilo de voz. César guardó silencio. Sus ojos oscuros se concentraron demasiado tiempo en un punto invisible, como alguien moviéndose por un hueco que no debería existir. Olivia sintió un escalofrío profundo. ¿Estás diciendo que está dentro de mi pared? No lo puedo verificar, respondió él, fiel a su forma de ver el mundo. Pero tampoco puedo descartarlo. Ese equilibrio perfecto entre razón y paranoia la desarmaba. César detecta el patrón. Caminó hacia la cocina. Olivia lo siguió. Él revisó la rejilla del extractor. Tocó la superficie. La movió milimétricamente. Luego la dejó en su sitio. ¿Te molesta si apago la luz?, preguntó. Ahora. Él ya estaba junto al interruptor. Clic. La oscuridad los envolvió. Olivia oyó su propia respiración amplificarse como si el apartamento hubiera encogido, y entonces escuchó el sonido. Muy leve. Un roce, como dedos deslizándose por dentro del metal. César susurró. «Nos está escuchando». Olivia cerró los ojos sin saber si quería llorar o gritar. El espía cambia de plan. Desde el centro de control improvisado en un cuarto de mantenimiento, el espía observaba el video térmico filtrado de la ventilación. César estaba demasiado cerca, demasiado perceptivo, demasiado presente en el espacio de Olivia. «Siempre apareces», murmuró con un tono lastimero, infantil. «Siempre arruinas lo que no te pertenece». Su mano temblaba sobre los controles del sistema eléctrico. Actuar era una necesidad emocional, no una estrategia.
cortó un fusible. La caída abrupta. Todas las luces del edificio titilaron y murieron, incluyendo la de Olivia. Un golpe seco sonó en el ducto, metálico, pesado. Olivia se llevó una mano al pecho. «Eso no fue un animal», susurró. César la tomó suavemente del brazo, un gesto que parecía instintivo, protector, y en él casi extraño. «Aléjate de la pared», indicó. Ella obedeció sin protestar. El aire se volvió más frío. El roce en la puerta. En la oscuridad absoluta, ambos escucharon algo más, un paso lento en el pasillo, justo frente a la puerta del 43. Olivia se paralizó. César inhaló muy despacio, midiendo el sonido. El paso se detuvo. Un silencio expectante. Luego, un roce, como una uña deslizándose por dentro de la madera. Olivia apretó la mandíbula para no emitir un quejido. «No te acerques», dijo, apenas audible, pero ella ya se estaba acercando, empujada por un impulso irracional. La puerta era el límite entre ellos y lo desconocido, y necesitaba saber si estaba del lado correcto. César la tomó de la muñeca antes de que diera otro paso. Un contacto breve, cálido, inesperado. Ambos se tensaron de inmediato, no por el contacto en sí, sino porque en ese instante, del otro lado de la puerta, alguien también se detuvo, como si hubiera escuchado el roce de piel contra piel. El miedo cambió de textura. Ahora se sentía observado por un pensamiento humano. El espía retrocede, por ahora. El espía se retiró sigilosamente del pasillo y volvió a las cámaras. Su respiración era irregular, rabiosa. Ver a César tocar a Olivia activaba un resentimiento profundo y peligroso. «No es tu sitio», murmuró, golpeando la pantalla. «No eres tú quien debe estar ahí». Luego escribió un mensaje que no debía existir, un mensaje que enviaría directamente al teléfono de Olivia. El teléfono vibró. Olivia sintió la vibración en el bolsillo trasero. Su pulso aceleró. César frunció el ceño. «¿Esperas a alguien?», preguntó él. Ella negó. Sacó el móvil. La pantalla iluminó parcialmente su rostro. Un mensaje desconocido. Un número no registrado. «¿Por qué lo dejaste entrar?». Olivia sintió cómo el mundo se rompía en fragmentos. César vio el mensaje desde el reflejo en su rostro. «¿Quién es?», preguntó tenso. Ella tragó saliva. «No lo sé, pero sabe que estás aquí». Capítulo 8. Bajo el ojo de alguien. Olivia leyó el mensaje una vez más, como si las letras fueran a cambiar solas. «¿Por qué lo dejaste entrar?». La frase parecía escrita desde un rincón del apartamento, no desde un teléfono externo. César analizó la pantalla sin tocarla, como si no quisiera contaminar la evidencia. «Aléjate del ducto», dijo él. «Si tiene acceso a los sistemas, también puede activar ventilación o cerrar algo desde allí». Olivia retrocedió unos pasos. Su respiración era irregular. No era solo miedo, era la sensación enfermiza de haber sido observada por años sin saberlo. Rutas cerradas. César intentó marcar desde su móvil, sin señal. «Interferencia», sentenció. «No es normal a menos que alguien instale bloqueadores cerca». La conclusión era obvia, pero él no la verbalizó. Tal vez para no empeorar la ansiedad de Olivia, o tal vez porque ni siquiera él quería admitir cuán controlado estaba el edificio. Olivia se abrazó el torso, como si necesitara mantener unidos los pedazos invisibles que amenazaban con desprenderse. «No entiendo por qué yo», dijo ella. César la miró un segundo demasiado largo. No era lástima, era reconocimiento. «Porque eres fácil de observar», respondió finalmente. «Trabajas de noche, no recibes visitas, no cuestionas los ruidos porque los atribuyes al edificio. Y...» Pausa. «Te culpas por cosas que no son públicas, pero que pueden percibirse». Olivia bajó la mirada. «¿Cómo lo sabes?». «Porque la gente que vive con culpa se mueve igual», respondió con una sinceridad inesperada. Ella levantó el rostro. Por primera vez, lo vio expuesto. El espía cambia la dinámica. Desde su punto oculto,
El espía observaba a través de una cámara escondida detrás del número del apartamento. No podía escuchar la conversación, pero las miradas lo decían todo. César estaba ganando terreno emocional, algo que él jamás permitiría. Abrió la interfaz del sistema eléctrico. Activó un protocolo de seguridad que el edificio usaba solo cuando había un peligro interno. Puertas magnéticas, cierres automáticos de pasillos, bloqueo del ascensor. No era para proteger a los residentes, era para aislarlos. La trampa se activa. Un clic fuerte resonó en la puerta del apartamento 43. Luego otro, más cercano, en el pasillo. César giró hacia la entrada. Eso no fue un fusible, es un bloqueo. ¿Bloqueo?, preguntó Olivia. Emergencia interna, pero este edificio no usa protocolos modernos. Esto fue activado manualmente. La mandíbula de Olivia tembló. ¿Nos quiere encerrar? Quiere que no salgamos. César se acercó a la puerta y la probó. No se movió ni un milímetro. Voy a necesitar que confíes en mí por los próximos minutos, dijo sin dejar de observar la cerradura. Olivia tragó saliva. Lo intentaré. Él no sonrió, pero algo en su mirada se suavizó, apenas perceptible, como si esas dos palabras tuvieran más impacto del que admitía. El escape improbable. César trazó mentalmente la estructura del edificio. Se notaba, estaba acostumbrado a resolver espacios, a buscar rutas donde otros veían paredes. La única forma de salir es por arriba, dijo al fin. ¿La ventilación?, preguntó Olivia horrorizada. No, los paneles de acceso de mantenimiento. Están a 1 metro dentro del ducto, pero si logramos subir al falso techo del pasillo, podremos llegar a ellos. Ella lo miró como si acabara de pedirle que respirara bajo el agua. No soy tan fuerte, dijo con un hilo de voz. César negó. No te estoy pidiendo que seas fuerte, te estoy pidiendo que sigas mis indicaciones. Eso, dicho así, no sonó autoritario, sonó seguro, algo que ella no sentía desde el accidente. El espía los escucha moverse. El espía vio cómo la sombra de César se acercaba a la puerta desde la luz del pasillo, luego cómo ambas figuras se desplazaban hacia la pared lateral. No vayan por ahí, murmuró nervioso. No tienen que hacer eso, solo quédate en tu apartamento, Olivia, y yo arreglo todo. Pero no iba a arreglar nada, iba a romperlo. El ascenso. César empujó el mueble ligero que había en el pasillo de Olivia. Lo colocó justo debajo del punto donde el falso techo tenía una placa más flexible. Voy a levantarte hasta que puedas sostenerte. Luego yo subo detrás. Olivia abrió la boca para protestar, pero él ya la estaba sujetando por la cintura. El contacto era firme, preciso y sorprendentemente cuidadoso. Ella sintió un calor involuntario recorrer el abdomen. «Respira», susurró. «Estoy respirando», mintió. César la elevó sin esfuerzo. Olivia alcanzó la placa, la empujó, y el espacio oscuro del falso techo se abrió como una boca silenciosa. «Ya casi», dijo. «No mires abajo, no pienses». Demasiado tarde. Ya estaba pensando en que si él la soltaba, ella caería, y aún así no sintió miedo de él. Ese detalle la perturbó. Cuando Olivia estaba casi dentro, una puerta del pasillo se abrió con fuerza. Un trabajador de mantenimiento salió, alarmado. César giró en seco. El trabajador vio la escena. Olivia subiendo al techo, César sosteniéndola. Frunció el ceño. «¿Qué están haciendo?», preguntó. César no respondió con palabras. Lo miró. Solo lo miró. Algo en esa mirada hizo que el hombre sacara su radio, pero antes de que pudiera hablar, la radio crepitó. «No intervengas. Vuelve a tu puesto». La voz del espía. César lo entendió al instante. «Alguien está supervisando a todos los empleados», dijo en voz baja. Olivia sintió como el mundo se le volvía más estrecho. César empujó suavemente a Olivia para que terminara de subir. Luego él se impulsó y entró tras ella, cerrando la placa del falso techo con movimientos silenciosos y precisos. La oscuridad era absoluta, salvo por la luz mínima filtrada por las rendijas. Olivia respiraba acelerado. César estaba tan cerca que ella podía sentir su presencia más que verla. «A partir de aquí, no hacemos ruido. Él sabe que estamos arriba, pero no sabe hacia dónde iremos». «¿Y si sí lo sabe?», preguntó ella. Hubo un breve silencio. «Entonces tendremos que movernos más rápido que él». Olivia cerró los ojos. Esa frase le generó miedo.
y una extraña confianza. Capítulo 9. El suspiro final. El pasillo del cuarto piso estaba apenas iluminado por una única bombilla que parpadeaba, lanzando destellos irregulares sobre las paredes descascaradas. Olivia y César avanzaron en silencio, cada paso amortiguado por la alfombra vieja. Sabían que él estaba allí. El aire entero parecía sostener la respiración. Un chasquido metálico sonó en algún punto del ducto de ventilación. «Ya no quiere esconderse», murmuró César con tono bajo, calculado. La voz del espía resonó distorsionada por los parlantes de emergencia del edificio, como si las paredes mismas hablaran. Tardaron demasiado, los dos. Olivia sintió que la garganta se le cerraba. «¿Por qué nos estás haciendo esto?» «Porque él te está quitando», contestó. La voz salió más humana, más temblorosa. «Todo lo que construí era para ti. Cada sistema, cada cámara. Yo estuve contigo cuando nadie más lo estaba». César la tomó del brazo, un gesto firme pero cuidadoso. «No tienes ningún derecho sobre ella». Un portazo resonó al fondo del pasillo. El espía emergió desde una abertura de mantenimiento con la ropa de trabajo manchada de polvo y el rostro distorsionado entre ira y algo similar al dolor. «Tú solo ibas a arruinarlo», le dijo a César con tono bajo, calculado. «Ella y yo teníamos una historia». Olivia lo miró con una mezcla de miedo y lástima. «Tú te inventaste esa historia», dijo con la voz quebrada. «Yo nunca te quise así». El espía apretó los dientes, temblando. «No, no es verdad. Tú fuiste buena conmigo. Me defendiste. Me hablaste cuando nadie lo hacía. Eso significa algo». «Significó educación», respondió Olivia. «Nada más». La tensión se tensó como un hilo a punto de romperse. César dio un paso adelante. «Vas a terminar esto ahora, sin lastimar a nadie más». El espía levantó una herramienta afilada. Su mano temblaba. «No entiendes, César. Si tú no hubieras aparecido, ella ya habría vuelto a mí. Me hubiera escuchado otra vez». «Yo nunca volví», dijo Olivia, dando un paso hacia él, aún con el miedo atenazándole la espalda. «Y nunca iba a volver». El hombre parpadeó, su expresión vaciló, y la rabia cedió un instante a un vacío devastador. «Entonces, ¿qué me queda?» César reaccionó apenas vio que el espía retrocedía hacia el ducto, un movimiento que podía ser huida o ataque. Se lanzó hacia él, sujetándole la muñeca y empujándolo contra la pared. El impacto dejó un sonido hueco. Olivia dio un grito ahogado. La herramienta cayó al suelo. El espía forcejeó, pero César lo inmovilizó con una precisión fría, calculada. «Se acabó», dijo, respirando con esfuerzo. Olivia temblaba mientras marcaba emergencias, sin apartar la mirada de la escena. El espía la observó, derrotado. «Yo solo quería que me vieras». Ella respondió con una sinceridad dura. «Yo merecía estar a salvo». Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. La policía lo sacó del edificio minutos después, esposado, sin oponer resistencia. Mientras lo llevaban, él siguió mirando a Olivia con un rastro de obsesión que aún no había muerto, pero ya no importaba. El edificio estaba lleno de testigos, pruebas, grabaciones, accesos no autorizados. Todo eso sería suficiente para condenarlo. Cuando la patrulla desapareció, Olivia sintió que las piernas no la sostenían. César la sostuvo antes de que cayera. «Ya pasó», susurró. Ella cerró los ojos, apoyándose en su pecho. «Tengo miedo de que todo vuelva», confesó. «De mí misma, de lo que hice, de lo que pasó con mi hermano. Me siento rota». Él deslizó una mano por su espalda, con esa mezcla de torpeza y ternura tan propia de él. «Yo también estoy roto, Olivia». Hizo una pausa breve, casi temerosa. «Pero contigo no me siento como un peligro. Me siento vivo». Olivia levantó la mirada. «No sé si estoy lista para amar a alguien. No te estoy pidiendo que lo estés. Solo no me alejes. No todavía». Olivia tragó saliva, intentando ordenar el caos dentro de ella. «César, tú eres lo único que me hizo sentir menos sola en toda esta pesadilla». Un silencio denso cayó entre ambos. Y luego, con una valentía suave, ella murmuró: «Creo que te estoy empezando a querer». Él inspiró, como si esas palabras lo atravesaran. «Yo ya te quería.
admitió, por fin, sin protegerse. Ella apoyó su frente contra la de él. ¿Qué hacemos ahora? César sonrió apenas, un gesto cansado pero real. Lo enfrentamos juntos, a nuestro ritmo, como podamos. Olivia entrelazó sus dedos con los de él, por primera vez, sin miedo. El pasillo volvió a quedar en silencio, pero esta vez, sin susurros detrás de la puerta. Epílogo. Después del eco. El edificio 43 volvió a su rutina habitual, aunque nada volvió a ser igual. El silencio ya no era una amenaza, era solo silencio, y por primera vez en mucho tiempo, Olivia podía escucharlo sin sentir que algo la observaba. La visita del abogado. Sentados en la pequeña cafetería frente al edificio, Olivia y César escucharon al abogado revisar los documentos del caso. El hombre hablaba con calma, cuidando cada palabra. «Hay novedades», dijo finalmente. El juez determinó que su agresor está siendo evaluado por un equipo psiquiátrico. Presenta patrones obsesivos muy marcados, alimentados por años de aislamiento y fijación emocional. La terapia será obligatoria durante todo el proceso. Olivia apretó la taza entre sus manos. ¿Está consciente de lo que hizo? Entiende que cruzó límites graves, respondió el abogado, pero todavía racionaliza parte de su conducta. La intervención terapéutica es necesaria y la fiscalía lo tiene claro. Ustedes están protegidos. César miró a Olivia, atento a su reacción. ¿Habrá juicio pronto?, preguntó ella. El caso avanza sin contratiempos, dijo el abogado, y gracias al material recuperado de los servidores del edificio, hay evidencia contundente. No tendrán que enfrentarlo en sala si no lo desean. Olivia dejó escapar un suspiro que llevaba semanas reteniendo. Gracias. El abogado se levantó, les dedicó un gesto tranquilo y se marchó. La pareja frente al después. Cuando quedaron solos, Olivia se recargó en el respaldo de la silla. Las sombras bajo sus ojos aún no desaparecían, pero ya no eran de miedo, eran de reconstrucción. ¿Cómo te sientes?, preguntó César, con esa cautela suya que intentaba no invadir. Extrañamente ligera, respondió ella, como si de pronto tuviera espacio para respirar. César bajó la mirada, jugueteando con el borde de su vaso. ¿Y conmigo? ¿También tienes espacio? Olivia lo observó un segundo que se sintió más largo de lo que era. No quiero que desaparezcas, dijo sincera, pero tampoco quiero apresurar nada. Él sonrió de lado apenas. No tengo prisa. Ella extendió la mano por encima de la mesa. César la pomó con una suavidad inesperada en alguien con su historia. Me alegra que estés, murmuró Olivia. Y yo me alegro de quedarme, respondió él. No había promesas perfectas, solo un pacto silencioso de avanzar sin mentiras, sin prisas, sin convertir el miedo compartido en dependencia. Un comienzo imperfecto pero real. New Beginnings. Esa noche, de regreso al edificio, Olivia abrió la puerta del apartamento 43 sin temblar. César, desde el 42, escuchó cuando ella encendió la lámpara y caminó hacia su mesa de dibujo. Ya no eran dos desconocidos separados por una pared, ya tampoco eran dos víctimas del mismo fantasma. Eran algo nuevo. A lo lejos, un ruido en los ductos sonó por mantenimiento rutinario. Esta vez, Olivia no se tensó, solo sonrió, porque ya no había susurros detrás de la puerta. Había un futuro. Fin. Gracias por dejar que esta historia te acompañe hoy. Cada escucha, cada comentario y cada suscripción ayudan a que estas audionovelas sigan creciendo. Si esta historia tocó un pedacito de tu alma, te invito a suscribirte. Ojalá nos encontremos en el próximo capítulo, donde las emociones vuelven a hablar.